para empezar el tema de esta tarde. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos que se conectan con nosotros desde las redes sociales también, en esta tarde fresca de sábado, donde tenemos muchos hermanos también aquí presentes, y donde estábamos ahorita respondiendo una pregunta importantísima de las Santas Escrituras. Como siempre, aquí lo hacemos. La iglesia es una escuela para aprender. ¿Ok? En esta tarde vamos a seguir hablando sobre Daniel, porque en la tarde hemos estado estudiando, cuando yo he estado con ustedes, sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel y Apocalipsis son los libros que el pueblo de Dios debe estar estudiando en los tiempos finales. Toda la Biblia hay que entenderla. Pero el libro de Daniel y Apocalipsis es un libro muy importante para el pueblo de Dios. Entender su mensaje, su contexto, sus profecías, todo lo que acarrea Daniel en conexión con todos los libros, pero en especial con Apocalipsis. Ahora, si alguien le preguntara a ustedes, los adventistas, hablan mucho de ecumenismo, hablan mucho del nuevo orden mundial, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Hay mucha gente que hace esta pregunta. Hay muchas personas que tienen ese interrogante. Y a veces de manera de querer investigar, otro por rebatir lo que creemos, no importa la intención. Pero hay personas que se hacen esta pregunta: ¿por qué ustedes dicen, somos los únicos prácticamente en internet y en el mundo entero, que estamos hablando del ecumenismo, que estamos hablando del nuevo orden mundial? Y si una persona te pregunta ¿dónde está en la Biblia?, nosotros tenemos que estar preparados para contestarle, no con nuestras ideas, sino con un escrito está. Porque decíamos hace un minuto que Satanás no puede, con un escrito está. Lutero decía que la Biblia es un yunque donde se han partido varios martillos. Entonces eso es lo que vamos a revisar. ¿Cómo probar con la Biblia el nuevo orden mundial? Porque usted se mete en muchos predicadores y toman una cosa por aquí, toman una cosa por allá, hacen un buen carácter bíblico, explicando lo que está sucediendo, pero lo más importante es lo que diga la Biblia. Porque hay predicadores que toman un video por aquí y lo que dice un gobernante, lo que dice Estados Unidos, lo que dice, interesante lo que pueda agarrar, pero yo tengo que estar preparado con las escrituras, porque como decíamos hace un minuto, con el escrito está, debemos decirle al mundo la verdad. Lo estudiamos esta mañana, es la llave que abre el cielo, la Biblia, su verdad. Entonces, si nosotros comprobamos el nuevo orden mundial con YouTube, con googleando o con lo que dice, no está mal, pero lo más importante es dónde está en la Biblia, para que las personas se den cuenta que lo que decimos no lo inventamos nosotros. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Saben, hay dos capítulos de Daniel que explican muy bien, que predicen que va a venir un nuevo orden mundial. Las profecías de Daniel no solamente están hechas profecías. En Daniel hay historias, y todas esas historias son predicciones. Esas historias de Daniel, como hemos estudiado en otras ocasiones, no son para dormir el niño. Ocurrieron porque la Biblia dice que todo lo que fue es lo mismo que será. Todo lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir. Es cíclico. Y entonces esas historias no están allí para saber, bueno, fueron fieles, mira lo que ocurrió, qué maravilloso que podamos ver y admirar estos personajes de Daniel. No está escrito solamente para eso, están escritos para amonestar de que esas historias se repetirán. Una de esas historias la conocen ustedes como yo, son dos capítulos. El primer capítulo que vemos es un Daniel capítulo 3. Aquí ya lo hemos estudiado varias veces, pero vamos a repasar. Daniel capítulo 3, hasta los niños conocen ese capítulo, pero solamente no vamos a estudiar con detenimiento porque hay otras ocasiones. Vamos a mencionar
de que Daniel no estaba ahí en ese momento, se preguntan mucho. Quizás estaba en otra provincia, porque el cargo de Daniel era importantísimo. Pero estos tres amigos de Daniel tuvieron un encontronazo grande con el rey de Babilonia, ¿sí o no? Y el rey de Babilonia colocó una estatua porque él no aceptó el mensaje de Daniel. Daniel había dicho que su reino no iba a ser eterno, que solamente la cabeza de la estatua era de oro. Nabucodonosor, cuando escuchó eso, en el momento agasaló a Daniel, entendió lo que había sucedido, pero después sus camas dijo: no, yo esto no lo acepto. Mi reino se va a perpetuar y yo lo voy a comprobar. Yo soy Nabucodonosor. Y hizo una estatua muy grande, y llamó a todo el mundo, a todas las provincias, según el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. Vean lo que está aquí: los sátrapas, los magistrados, capitanes, vean esto, hombres de toda clase social. Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, vean esto. Daniel 3:2. Jueces, gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había reunido. Y dicen, fueron pues, o sea que se cumplió la reunión que él mandó. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, mira cómo lo repite, a la dedicación de la estatua. Había un pregonero, ¿sí o no? Siempre hay personas que defienden las cosas, y fue jefe de campaña. Había un jefe de campaña. Y el jefe de campaña decía, y el pregonero anunciaba en alta voz por todos los medios de comunicación, en todos los idiomas: vengan a la provincia, ya está lista. Todo el mundo tenía que montarse en sus carros, montarse en sus medios de comunicación e ir allá, al campo de Dura. Dice aquí: pueblos, naciones y lenguas. Vean esto, se parece al tercer anuncio que dice que es a toda tribu, ¿qué más? Pueblo, nación y lengua. Aquí dice que este decreto, aquí dice que esta reunión fue para todos los pueblos, naciones y qué más. ¿Vieron el ecumenismo que está? Se reunió el mundo entero. Usaron la música, versículo 5. Al oír el son de la bocina, instrumento de música. Y dice el versículo 6, que es donde está el dato. El problema era la adoración, vean esto. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en horno de fuego. Les pregunto, ¿esto es un decreto de adoración? ¿Un decreto universal de adoración? Esta reunión era para adorar. Les pregunto, ¿el pueblo de Dios estaba en Babilonia? Si el pueblo de Dios estaba en Babilonia, hubo un decreto total para adoración universal. Una adoración falsa que es universal en Daniel capítulo 3. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿sí o no? Le informaron a Nabucodonosor que había unos muchachos que no se arrodillaban. Le pregunto, ¿dónde estaban los demás judíos del momento? Estaban hincados, la mayoría. Esto es lo que nos indica que el pueblo todo que conoce esta verdad, sea adventista o sea de otras organizaciones, el grueso del pueblo se va a arrodillar. Tenemos que estar apercibidos de esto. Solamente de tantos judíos que estaban ahí, solamente 3. Y Daniel, porque Daniel estaba allí. Pero si Daniel hubiese estado, lo hubiese hecho, porque él también le tocó la misma historia que vamos a ver ahora, pero en Daniel 6, con el foso de los leones. La misma historia. Ahora vemos aquí que hubo un decreto, hubo una ley de adoración, y esa ley de adoración los muchachos mantuvieron firme, y los demás paisanos de él, los demás judíos, todos se arrodillaron, porque no solamente tenían la muerte, pero de los cargos, ¿sí o no? Porque eran capitanes, iban a dejar de ser capitanes, aparte de morir, iban a dejar de ser jueces, porque iban a morir, iban a dejar de ser gobernadores. Les quitarían los cargos, miedo a perder los cargos, pero también miedo a perder la vida. ¿Están conmigo? ¿Hay un ecumenismo aquí? Vean que no estoy leyendo ni usando el lenguaje de White, que me encantan sus escritos.
Pero hay personas que dicen que nosotros necesitamos el espíritu de profecía para demostrar estas cosas. Y aquí estamos viendo en Daniel, sin necesidad de leerla a ella. Ahora, cuando la leemos a ella, se amplía el foco. Claro que sí, porque ella habla conforme a las Escrituras. Pero en Daniel 3 vemos una reunión totalmente universal. Pueblos, naciones y lenguas. Por eso que el mensaje del cuarto ángel se va a dar también sobre pueblos, naciones y lenguas. Entonces vemos aquí, ya ustedes conocen la historia maravillosa, los muchachos primero los llamaron a una conversación, ¿sí o no? Estos tres jóvenes representan el remanente del pueblo de Dios, ¿ok? El remanente dentro del remanente, esos tres muchachos. Vean que los primero lo llamaron a un diálogo y después un decreto de muerte. ¿No ven ahí? Lo llamaron a un diálogo. Miren ustedes, ¿quién los va a desaparecer de mi mano? Nadie los va a poder librar de mi mano. Si ustedes me escuchan y atienden a mi llamado, no me va a pasar nada. Si no, nadie lo va a poder librar de mi mano. Les pregunto, ¿el Dios del cielo los pudo librar a ellos? ¿Va a librar al pueblo de Dios del horno de fuego que viene en la tribulación final? El pueblo de Dios va a ser llevado a la tribulación. Debe decirle que sí, amigo. Pero la diferencia de que Dios va a estar con el pueblo en la tribulación, va a estar en el horno de fuego. El pueblo de Dios no va a perder la vida eterna. Muchos mártires van a ver, pero no van a perder la vida eterna. Dios va a estar en medio del fuego con su pueblo. Entonces, veamos que en el capítulo 3 hay un problema de ¿qué? De adoración. Se reunieron todas las naciones que estaban en el dominio de Babilonia. Hay un nuevo orden aquí. No hay un nuevo orden de adoración. Y qué extraño que estaban bajo el mando de Babilonia. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara no en otro reino, ni en Egipto, ni en otro lado, sino en Babilonia? Porque Dios sabía que iba a haber una Babilonia en los tiempos finales que iban a hacer lo mismo. Una Babilonia que en los tiempos finales iba a reunir pueblos, naciones y lenguas, iba a colocar una ley falsa de adoración y muchos pueblos iban a caer por miedo a perder cargos, por miedo a perder prebendas, y iban a caer bajo esa ley de adoración. Pero esos tres jovencitos, incluyendo a Daniel, simbolizan al pueblo fiel de los últimos días. Ahora, Daniel 6, vemos el mismo cuadro, muy parecido, pero esta vez le tocó a Daniel. A Daniel le tocó lo mismo, pero estaban ya en el reino de los medos y los persas. Daniel 6, en la época de Darío, dice allí que pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y dentro de esos gobernadores estaba Daniel, y vean cómo resalta Daniel. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Vean el cargo que tenía Daniel, importante, un hombre honesto. Si Daniel hubiese sido honesto, si Daniel hubiese sido un hombre de doblez, de hacer cheques sin fondo, de engañar al que está lejos o al que está cerca, dañar al compañero, Daniel no hubiese estado, Dios no lo hubiese puesto aquí. Aquí dice, sobre ellos 3 gobernadores, y Daniel era uno. Pero dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Por qué Daniel era superior a ellos? Porque estaba con el rey de reyes, ¿sí o no? Porque Daniel abría la boca y lo que salía de su boca no eran groserías, lo que salía de su boca no era un falso cristianismo, lo que salía de su boca era ¿qué? El evangelio. Y ahorita vamos a ver que Daniel le daba también el evangelio en el palacio. Un hombre fiel, Daniel. Y dice aquí que había un espíritu superior porque adoraba a Dios. Tenía una actitud distinta. Y eso reventaba a los que estaban al lado de Daniel. Los molestaba. El pueblo de Dios, mientras siga guardando los mandamientos de Dios, el mundo no te va a ver bien. Seréis aborrecidos, dice Mateo 10, por causa de mi nombre. Vean, los 3 fieles hebreos que vimos en Daniel 3 no cabían en Babilonia. No cabían ahí. Porque eran fieles y quisieron matarlo. Ahora Daniel tampoco cabía aquí. Y dice entonces, el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Estaban buscando
algún resbalón que se diera. A ver si maltrataba a alguien, a ver si causaba problemas en el reino. Pero vean esto, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sabe qué dicen muchos por ahí hoy? Que predicar de que no podemos alcanzar la perfección en Cristo por su gracia, no por nuestros propios esfuerzos, y que eso no se puede. No se puede vencer el pecado. Eso es darle razón a Satanás. Esto es otra razón de que se puede vencer el mal, porque Daniel dice aquí que no fue hallado ninguno de sus amigos, ni siquiera un vicio. Estaban viéndolo a ver qué hacía. Su testimonio, sus palabras, estaba en conexión con Dios. En todo el libro de Daniel, no quiere decir que él no cometió errores, ¿sí? Era pecador como nosotros. Pero no se le conoce a Daniel un pecado. Esta es la ocasión para decir que el pueblo de Dios en los tiempos finales tiene que ser hallado como Daniel. Los 144,000 de Apocalipsis 14 dice que no se halló engaño para ellos en su boca. Si a usted le encanta la mentira y miente por internet, miente delante de su familia, le miente a su esposa, le miente el que está por el teléfono, usted se va a perder, amigo. Porque el padre de la mentira es Satanás. Apocalipsis 14:5 dice que el pueblo de Dios ni siquiera por sus labios debe sacar mentiras. Entonces, aquí Daniel representa a los 144,000 porque tiene las mismas características. Daniel dice aquí que no se halló lugar. Los amigos estaban vigilando, le dicen, no, este hombre es íntegro. No había falta en él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Vean, no hay manera alguna. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pregunto, ¿qué estaban diciendo estos hombres? Este muchacho no hace nada malo, trabaja bien, es honesto, buenas palabras. El rey lo quiere, lo ama, así como Nabucodonosor amó a Daniel, ahora Darío amaba a Daniel. No había ningún vicio en Daniel. Entonces ellos dijeron, si seguimos buscando fallas en Daniel, no se las vamos a conseguir. Ese es el estatus que debemos lograr, ¿ok? Como el de Daniel. Pero ellos dijeron, pero hay una manera. Hay una manera para que él falle y tiene que estar relacionada con la ¿qué? Vieron que Daniel 6 ahora me dice que el problema en los tiempos finales va a ser por la ley de Dios. ¿Lo dice ellos o no lo dice? Si estas historias son proféticas, así como Daniel fue acusado por los problemas en la ley de su Dios, el pueblo de Dios en los tiempos finales, el problema va a ser con la ley de su Dios. Ahora le pregunto, Daniel 3, ¿hubo problemas con la ley de Dios también? ¿Sí? Vean, el problema de adoración que había allí porque estaban violando el primer mandamiento y el segundo mandamiento, ¿sí o no? Y los fieles hebreos dijeron, esto es innegociable. Muramos o vivamos, esto no se negocia. No es necesario que hables conmigo, le dijeron. No es necesario que hablemos de esto, ¿ok? No hubo acercamiento. Yo les pregunto, entre los sátrapas y estos hombres que estaban en Daniel 3 haciendo este ecumenismo, ¿había una relación estrecha con estos tres muchachos? ¿Hubo un acercamiento? ¿Qué dijeron los tres muchachos? No es necesario que hablemos sobre este punto. Eso nos lo enseña esos tres fieles hebreos, que a tener una relación estrecha con los sátrapas, con los gobernadores que estaban reunidos, era ceder, ¿sí o no? Ellos no tenían contacto con esos tres muchachos no tenían contacto con nadie y ni siquiera con la cámara que estaba reunida en ese nuevo orden mundial donde estaban reunidos todos en Babilonia. Vean que no había acercamiento, ¿verdad que no? ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque Daniel dijo también, no hay acercamiento. Daniel dijo, bueno, pusieron una ley, simplemente oró a Dios. No hubo negociación ni acercamiento. Vean esto. Estos hombres dijeron entonces, si no hallamos nada contra su ley, no podemos hacerle nada. Vean, en Daniel 3 y Daniel 6 estaban acusando al pueblo de Dios, a Daniel, por obedecer los mandamientos de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, vean esto, los reunieron nuevamente, ¿sí o no? Hubo una reunión aquí para convencer al rey. A esto me está reflejando una luz importante, vean. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo. Les pregunto, ¿se parece a Daniel 3? ¿Había un consejo contra Daniel? En Daniel 3 había un consejo contra los 3 fieles hebreos. Vean. Y dice, por consejo que promulgues un edicto real. Vinieron a entrampar al rey. Necesitamos que hagas un edicto real y que lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey le encantó esto porque ellos le contaban que le colocaran las emociones por encima. Y él ni razonó esto. Fue una ley irracional. Vean esto. Y entonces dice ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo. Entonces vino el hombre y lo firmó. Dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío, el edicto va a ser firmado por el rey. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, cuando Daniel supo del edicto, ¿qué hizo Daniel? Mira, vamos a tener un acercamiento, vamos a conversar con este ecumenismo. ¿Hizo eso? ¿Un acercamiento? No, mira lo que hizo Daniel. Me han prohibido orar. Me han prohibido adorar a mi Dios conforme al dictado de mi conciencia. ¿Qué hizo Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, tan sencillo, él conocía a su Dios. Entró en su casa, cayó en desesperación. Cayó en desesperación que le iban a quitar la casa. En preocupación. No, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus recámaras que andaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Hubo acercamiento? No. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado tu edicto que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier otro dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual nadie puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, el que de los hijos de los cautivos de Judá, vean que lo conocían bien. Daniel era conocido. A mí me da lástima con muchos hermanos hoy que no los conoce nadie, ni sus vecinos. Eso es grave. Usted pretende esperar al Espíritu Santo, esperar un decreto del rey de Media nueva, moderno, cuando no te conoce nadie. Para predicar el evangelio, a Daniel lo conocían bien. Yo le suplico al pueblo de Dios cada vez que predico, por favor, dejemos de ser un anónimo por miedo o por lo que sea. Daniel no era un anónimo. Y dice aquí entonces el de los hijos de los cautivos, lo conocían bien. No respeta ni a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Vean, había una verdad y una mentira, ¿sí o no? Él respetaba al rey, por supuesto que lo respetaba, pero no está respetando esa ley que era injusta. Siempre la verdad y la mentira mezclada para destruir al hombre. Entonces dice allí, acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey oyó el asunto en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Vean esto, ahora vean este rey. Él dijo, me metí en problemas, yo firmé esto y ahora al gran hombre que yo admiro lo está alcanzando. Mira, el rey cuando oyó el asunto no se llenó de ira como Nabucodonosor con los 3 hebreos. Quiso librarlo, pero ya él sabía que había ¿qué? Lo habían entrampado. Las leyes que el nuevo orden mundial va a colocar va a ser trampas. Hay jueces que se van a dar cuenta que son leyes falsas, que son leyes que van a violar la conciencia. Vean, en el capítulo 6 y en el capítulo 3 hay una violación de conciencia. Hay una ley que viola la conciencia. Hay un atentado contra la libertad religiosa. En el capítulo 3 y en el capítulo 6 se viola la libertad religiosa. Esto es profético, amigo. Un libro que fue escrito 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años tiene? Que estamos en el 2022, terminando casi ya. 3. Vean,
700 años antes de Cristo. Dios ha dicho que lo que sucedió en aquella antigua Babilonia se va a repetir en la Babilonia moderna, como pasó con Daniel y como pasó con estos 3 fieles hebreos. Eso es profético, amigos. Estamos estudiando las profecías. Y en estas 2 historias que son proféticas, Daniel dijo en capítulo 2 que cuando la estatua, en los pies de la estatua, se uniera el barro con el hierro, iban a suceder estas historias. Eso fue lo que quiso decir. El capítulo 2 dijo, se iba a unir el barro con el hierro, y ahora entra la historia de Daniel 3, explicando que lo que iba a suceder en los pies de la estatua, en el capítulo 2, ahora el capítulo 3 dice que es lo que iba a suceder cuando se reunieran el hierro con el barro. Y el capítulo 6, nuevamente con Daniel, está mostrando Dios que al final de la historia, al unirse el hierro con el barro, también iba a haber un foso de los leones moderno. Vean que Daniel tiene las mismas características que lo que dice el conflicto de los siglos. Entonces, cuando se une el hierro con el barro, el capítulo 2, el capítulo 3 dice que va a pasar. Y el capítulo 6 también dice que va a pasar. Entonces vean, acusaron a Daniel. El mismo rey no hallaba qué hacer. Empezó a investigar cómo librarlo, pero ya ley de Media y de Persia no se puede quitar. Entonces fue llevado Daniel al foso de los leones. Ya ustedes conocen la historia. El Señor mandó un ángel, trancó ¿qué? La boca de los leones, como libró también a los 3 fieles hebreos. El león de la tribu de Judá le va a cerrar la boca al león que anda rugiendo por nuestras almas. Dios mandó a un ángel a cerrarle los leones al otro león que estaba ahí. ¿Quién es el que estaba detrás? ¿Quién es el que estaba detrás en estas 2 historias? Detrás del telón. ¿Quién es? Satanás. ¿Quería destruir a Daniel? ¿Quiere atraer una adoración totalmente? ¿A Satanás le revienta que haya un pueblo que sea pequeño que adore a los mandamientos de Dios? ¿Se aira, según Apocalipsis 12:17, con el pueblo que guarda los mandamientos? Sí está. ¿Y cómo vamos a ver la ira del dragón? La vamos a ver usando los poderes mundiales. Se va a irar Satanás con las naciones. Entonces aquí vemos que detrás del telón estaba Satanás para violar la conciencia de los hijos de Dios. Al unirse el hierro con el barro, esto se va a cumplir en los tiempos finales, la unión entre la iglesia y el Estado. Y vemos aquí que entonces, qué maravilloso cuando se acercó Darío al foso de los leones, según el versículo 20. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mira el concepto que tenía este rey de Daniel. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel. Ahora, este rey, ¿por qué fue a buscar a Daniel si ya sabía que Daniel estaba allá abajo ya hecho pedazos? ¿Será que tenía un vestigio en su corazón de fe de que el Dios de Daniel era poderoso? ¿Cómo que tú vas a ir a un sitio cuando sabes que es irremediable lo que vas a conseguir ahí? Cuando la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Darío tenía fe? Ahora, ¿por qué Darío tenía esta fe tan inquebrantable que fue a buscar a un hombre que estaba despedazado, que solamente podía haber quedado un pedazo de hueso por ahí, lo demás se lo habían tragado? ¿Por qué fue con esas esperanzas? Porque él había creído en el Dios de Daniel. ¿Y quién le predicó a él del Dios de Daniel? ¿Los sátrapas estos? Daniel mismo. Daniel era un misionero. Imposible que el pueblo que va a enfrentar la crisis final, imposible el pueblo que va a pasar por la tribulación, que no sea misionero. Si no es misionero ahorita, cuando hay tiempo de paz, cuando venga el tiempo terrible, que vamos a tener que dar este testimonio y donde cada uno va a estar por su sitio. Cada quien va a estar por su sitio. No piensen ustedes que nos van a poner un nuevo orden mundial y todos vamos a estar juntitos. Ay, que voy a buscarle al hermano y la hermana para que me ayude, No, vamos a ser probados cada quien de manera individual. Cuando eso pase, si no fuiste misionero hoy y no salvaste a nadie, ¿qué te hace a ti pensar de que cuando venga ese gran problema mundial que está predicho aquí, tu carácter va a ser misionero en ese momento? Si en el momento de paz no le predicas a nadie, en el momento terrible, usted corre el peligro de haber creído supuestamente en una banca de esa que usted está.
Pero delante de un gobernante, cuando esté tu pellejo a punto de ser comido por los colmillos de un tigre de esto, pero ya sabemos que ellos utilizarán sus otros métodos para destruir al pueblo de Dios, ¿qué te hace a ti pensar que vas a ser fiel? Esa es la pregunta que hacemos. Entonces él bajó al foso. Daniel con voz triste. Daniel, mira cómo lo catalogaba Darío. Siervo del Dios, ¿qué? Y me llama la atención que lo colocan con Dios, con D mayúscula. Él sabía quién era el Dios de Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué? O sea que no solamente le predicaba a él, sino que este era un siervo en todo lo que hacía. Porque dice, tú le sirves, no solamente me has hablado de tu Dios, sino que donde quiera que tú haces, eres un siervo. Hermano, si usted es un siervo aquí en la iglesia, nada más un diácono o lo que sea, pero usted es un demonio en la calle, usted está en problemas. Y estamos en problemas si somos así. El pueblo en los últimos días es maravilloso, se tropieza con los ángeles hasta en la iglesia. Pero después que se va el sol, los demonios lo comandan ahí hasta que llegue el próximo sábado. Aquí dice que eran Dios que tú le sirves. El testimonio de Daniel, como resalta aquí. ¿Te has podido librar? Pero para su sorpresa, yo no creo que estaba muy sorprendido, porque él sí sabía que le iba a responder. Porque por algo fue a buscarlo, ¿sí o no? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Por qué Dios libró a Daniel? ¿Porque era qué? Si hubiese sido culpable, ¿Dios lo libera? Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Vean la característica de Daniel. Daniel era un hombre que se quedaba calladito, sencillo, ni se daba a notar. ¿Era eso? Hermano, Daniel era un líder. Es necesario que nosotros desarrollemos el liderazgo. A veces nos da miedo hasta pedir una dirección. Nos da miedo hasta pararnos aquí adelante a cantar algo. Nos da miedo predicarle evangelio. Daniel no era así. Mira cómo le habló con aquella diplomacia al rey, a Belsasar y a todos los hombres. Daniel representa al remanente final. Entonces dice aquí, delante de ti no he hecho nada malo. Entonces él se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces ya sabemos que el rey dio un decreto entonces, donde tomó a los hombres que habían metido a Daniel allí, y es donde los leones tenían bastante hambre, porque el Señor le dijo, esto no te lo vas a comer tú te vas a comer a los impíos. Y como tenían bastante hambre, porque tenían varios días allí pasando hambre, porque los leones decían, pero el Creador dijo que no, pues yo tengo mucha hambre. Pero cuando le trajeron al otro, los leones dijeron, ay, sí dieron un decreto. Y esos leones hicieron almuerzo y cena ese día con los impíos. Estas dos historias nos muestran cómo fueron condenados hombres de Dios por adorarlo, con una ley de adoración. Y detrás estaban consejeros, detrás había consejos de Babilonia, consejos mundiales, consejos totales que enfrentaba el pueblo de Dios en ese momento. Ahora, mis hermanos, ¿en qué otra parte de la Biblia aparece el ecumenismo? Nuevo orden mundial. Vayan conmigo a Isaías. Isaías también es profético. Y Isaías 13, no es casualidad que Isaías 13 está hablando de Babilonia. ¿Qué les parece? ¿Quién era el rey que estaba en los días de los 3 jóvenes hebreos? Babilonia. En la época de Darío era Medo-Persia. Pero ahora en Isaías 13, ese capítulo, todo habla de Babilonia. Y vean lo que dice, profecía sobre Babilonia. Esta profecía tiene doble foco. La Babilonia antigua que pasó, la de Nabucodonosor, ¿ustedes recuerdan? Pero también el segundo foco es la Babilonia de los tiempos, ¿qué? Finales. Vean el versículo 1 de Isaías. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós.
levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Vean esto, cómo lo está hablando de manera hebrea aquí Isaías. Levantad bandera sobre un alto monte, ¿ve? Está hablando de que levantemos banderas, que proclamemos con alzada voz. ¿Cómo se predica el mensaje de los tres ángeles? A toda voz, alzada voz. Dice el versículo 3, yo mandé a mis consagrados. ¿Cómo le llama Dios a su pueblo? Vean esto. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Vean esto. Por un lado estaba Babilonia y Dios estaba llamando a sus consagrados, a sus valientes para mi ira. Vean esto. ¿Por qué Dios está hablando de esta manera? Y que alzaran la voz. Versículo 4. Estruendo de multitud en los montes. Vean este estruendo de grandes multitudes, como de muchos pueblos. Estruendo de ruido de reinos. Vean esto, ruido de reinos. ¿De naciones qué? Dice que en los tiempos finales Babilonia se iba a reunir. Naciones reunidas bajo el manto de Babilonia, vean. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la qué. Vean, yo les pregunto, en el versículo 4 está hablando de que hay naciones que se están reuniendo, que se iban a reunir para la batalla. Dice que están listando sus tropas. Dios llama a su pueblo, a sus consagrados, versículo 3. Los llama a sus consagrados, a sus valientes, para el día de la ira, y le dice que alcen la voz. ¿Vieron? Lo que pasa es que Isaías está escrito distinto que Daniel. Aquí está escrito más en poesía hebrea. Tenemos que meterle el ojo a los profetas. Entonces dice aquí que Dios llamó a su pueblo, a sus valientes, para el día de la ira, porque las naciones se iban a reunir. ¿Se parece a Daniel 3, a Daniel 6? Hay un nuevo orden mundial aquí. Las naciones se reúnen. Y dice, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Les pregunto, ¿esa reunión de las naciones traerá el fin? El versículo 5 lo dice. Las naciones se iban a reunir y dice, los instrumentos de su ira. Versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. ¿Está hablando del día del fin, sí o no? Vendrán como asolamientos del Todopoderoso. Está hablando de soledades, de asolamientos, de destrucción. Vean, la reunión que está aquí en Isaías capítulo 13 tiene las características de un ecumenismo mundial, de un nuevo orden mundial. Y dice el versículo 7, por tanto toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre, se llenarán de terror, angustia, y dolores se apoderarán de ellos. Eso está en Apocalipsis 15, hablando de las plagas. Sí, dice el versículo, tendrán dolores como mujer de parto. Esta frase, ¿de dónde aparece? ¿No es una frase que usó Jesús? Que dijo que los días finales serán como dolores de parto. Este texto lo puso Jesús en el Nuevo Testamento. O sea que Isaías se estaba refiriendo al tiempo final. Vean. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros llenos de llamas. Destrucción. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación. Ahora, ¿por qué Dios dice aquí que el día de Jehová es de indignación? ¿Tú sabes por qué Dios se indigna aquí? Porque en el versículo 4 dice que las naciones se van a reunir. ¿Y para qué se van a reunir las naciones? Para hacer lo mismo que hicieron con los 3 fieles hebreos. Para hacer lo mismo que hicieron con Daniel en el foso de los leones. ¿Me doy a entender? En toda Babilonia se reunieron contra Daniel, contra los 3 fieles hebreos. En Medo-Persia con Darío se reunieron contra Daniel. Y ahora Isaías capítulo 13 dice que Babilonia se reunirá en los tiempos finales y dice que se van a irar las naciones y Dios va a ejecutar su ira. O sea que en Isaías capítulo 13 tenemos características del nuevo orden mundial que a Dios no le agrada. Amigo que me escucha, el nuevo orden mundial y el ecumenismo no es agradable a los ojos de Dios por varias razones. No te dejes engañar como no se dejó engañar Daniel, donde no hubo conversación con ellos. Donde no se dejó engañar los 3 fieles hebreos de Daniel 3, donde no hubo conversación con ellos. Ellos quieren engañar al mundo
quieren a través de leyes climáticas, a través de leyes higiénicas, tratar de con una falacia, un falso argumento, decirle al mundo que eso hace falta reunirse, que todas las iglesias se reúnan, que todos los poderes mundiales se reúnan con un fin común. Pero aquí está diciendo que Dios, Isaías capítulo 13, donde aparece también este ecumenismo, Dios no lo aprueba. Y dice que traerá indignación, versículo 9, indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Lo que va a detonar el tiempo del fin va a ser el ecumenismo mundial con leyes contra los mandamientos de Dios. Entonces, todo el capítulo 13, ven el versículo 10 que está conectado con los tiempos finales. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿En qué parte en la Biblia aparece esto que lo dijo Jesús? En Mateo 24, 29 lo dijo que eso iba a pasar. En Marcos 13, 24. Esto que está en el versículo 10. Es profético. Dice que la luna no dará su resplandor. El sol se oscurecerá. Entonces vean, ese versículo 10 de Isaías 13, usted se devuelve en su contexto y está hablando de Babilonia y que todas las naciones se unirán con la misma actitud que tuvo Nabucodonosor en Babilonia. Veamos entonces en el capítulo 13, ya lo hemos estudiado, está el nuevo orden mundial. Ya sabemos entonces que es bíblico. Hay más pasajes, ¿saben? La séptima trompeta que está en Apocalipsis, donde marca el fin, también dice Apocalipsis que se van a irar las naciones. ¿Por qué las naciones se van a irar? Porque se van a colocar contra el pueblo de Dios. Las naciones en este nuevo orden mundial, aunque tenga apariencia de piedad, apariencia de cosas buenas, no solamente están contra Dios, se van a irar contra Dios. ¿Y cómo se van a irar? Van a nombrar a Dios, van a nombrar a Cristo, pero se van a irar contra sus mandamientos. Cuando dice en Apocalipsis 11 que se van a irar las naciones, esa ira es simbólica, que significa que se van a colocar contra lo que Dios mandó, contra sus mandamientos. Ahora, mis hermanos, ecumenismo. Hemos escuchado mucho esa historia, o mejor dicho, ese término. Este tema se llama ecumenismo, uno de los títulos que aparece allí, el ecumenismo, el nuevo orden mundial en Daniel. Vean. Ecumenismo fue un proyecto jesuita, ¿ok? Fue un proyecto jesuita nacido en los años 1948 en Suiza, en Ginebra. Vino el término oikumene, que significa, fue usado en el Imperio Romano primeramente la palabra oikumene, pero después lo usaron los prelados del catolicismo romano, oikumene, para unir, para mezclar. Ese término lo usan de muchas formas, ¿no? Entonces, ellos crearon en 1948 el Concilio Mundial de Iglesias. O sea que el principal organismo en el mundo, el principal organismo que habla de ecumenismo mundial se llama el CMI. Que no se les olvide. CMI, Concilio Mundial de Iglesias. Ese Concilio Mundial de Iglesias es el principal organismo para establecer en el mundo ecumenismo. Voy a pedirle a Daniel que me ponga unas láminas que están allí para leerlas, diapositivas que están allí, son azules. Vamos a ver la misma página del Concilio Mundial de Iglesia, lo que se refiere al ecumenismo, para que veamos por lo menos un pequeño ámbito de esto, para los amigos sobre todo que escuchan estos temas por primera vez. Me lo puede acercar un poco, vamos a ver si podemos leerlo. Él dice el Concilio Mundial, el CMI, Concilio Mundial de Iglesia y el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico moderno se inicia a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando los cristianos empezaron a orar y trabajar juntos, trascendiendo las fronteras denominacionales. Esto es una página oficial del Concilio Mundial de Iglesias, ¿ok? No estamos hablando mentiras. No, es que eso va a venir. No, eso va a venir. No, ya eso está. Fue fundado en 1948.
Y dice, para el final de la década de 1920 se habían formado varios movimientos pioneros empeñados en llevar adelante la causa de la unidad de la iglesia en todo el mundo. En 1937, líderes de iglesias acordaron establecer un Consejo Mundial de Iglesias. Vean. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que se retrasara su organización oficial hasta agosto de 1948, que fue la cita, o mejor dicho, la fecha que le acabo de dar. Cuando representantes de 147 iglesias se reunieron en Ámsterdam para constituir el CMI. O sea que ya tiene varias décadas el nuevo orden mundial, ¿sí o no? Tiene varias décadas. Por eso que en el dólar usted ve que es un proyecto mundial en esa pirámide que tiene el billete de $1. Ahí aparece Nuevo Ordum Seclorum. Y esas palabras que aparecen allí, Nuevo Ordum Seclorum, no está escrita ni siquiera en inglés, está escrita en latín, el idioma de Roma, el idioma de Babilonia. Eso no está allí por casualidad en el billete de $1. Ahora, ya eso es un proyecto que aparece en los Estados Unidos, aparece en Europa y aparece en el dólar. Y aquí aparece que 147 iglesias se reunieron en Ámsterdam. Vean, entonces, desde entonces se han adherido al CMI un número creciente de iglesias de todos los continentes. O sea que todas están unidas ahí, ¿ok? ¿Se parece en la época de Daniel? Sátrapas, gobernadores, jueces. Hermano, cuando usted estudia Daniel y Apocalipsis, usted se afirma sobre la fe. Usted se afirma sobre la roca, sobre el mensaje del pueblo remanente. ¿Usted sabe por qué? Porque se da cuenta que lo que usted está creyendo, sabemos lo que creemos porque está pasado en la Biblia. Y sabemos que lo que dice el espíritu de profecía no es cuento de caminos. Que no lo inventó un pastor por allá que se molestó y empezó a ver platillos voladores. Sino que lo que dice el espíritu de profecía, que se confirma una vez más, que habla conforme al Espíritu Santo, Daniel confirma lo que dice el conflicto de los siglos. Que Daniel lo dijo hace siglos atrás y ahora vemos que aquí aparece desde 1937, 1948, empezó con 147 iglesias. Vean esto. Desde entonces se ha adherido al CMI un número creciente de iglesias de todos los continentes en esta búsqueda de unidad cristiana. Se han construido nuevos puentes sobre antiguos abismos que separan a los creyentes. Veamos la otra. La anterior, muy bien. Esta. Puede bajarlo un poco, a ver si puedo empezar desde arriba. O lo puedes poner un poco más pequeño. Ok. El objetivo del Consejo Mundial de Iglesia no es crear una super iglesia mundial. Vean lo que ellos dicen. El objetivo no es crear una super iglesia mundial, porque muchos que me van a decir, dicen, no, mi iglesia siempre va a ser mi iglesia nunca se va a estar uniendo en ninguna parte, porque mi iglesia va a estar allí en sus templos y nunca vamos a permitir que el catolicismo entre aquí. No piensen ustedes que va a ser una super iglesia. Cada quien va a estar en su sitio, ¿ok? Para estar unido en ecumenismo, en el Concilio Mundial de Iglesia, no necesita que esta iglesia donde estemos nosotros se vaya con ellos. No, cada quien en su sitio. Vean esto. El propósito no es crear una superiglesia mundial, ni estilos normalizados de culto. O sea que el pentecostal va a seguir siendo pentecostal, el otro conservador va a seguir siendo conservador, el que levanta las manos seguirá levantándose, el que se tira en el piso va a seguir siendo el que se tira en el piso. Cada quien en su terreno y como adora a Dios. Vean esto. Pero aunque cada quien va a mantener o mantiene sus diferencias, están unidos en un falso argumento. Vamos a seguir viendo. Dice aquí, profundizar la hermandad de las iglesias y comunidades cristianas para que puedan ver una u otra las expresiones auténticas de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta es la base para unirse a una confesión común de la fe apostólica. Cooperar en los esfuerzos de misión y servicio humano. Muy bien, algo pasó con la cita. Ok, seguimos. Esta es la base para unirse en una confesión común de la fe apostólica.
cooperar en los esfuerzos de misión y servicio humano, y cuando sea posible compartir los sacramentos, mientras sea posible. Pero vean quién es el que está a la cabeza. Ahí dice: Iglesia una, santa, católica y a. Todos estos actos de comunidad dan testimonio de la declaración fundamental del CMI de que el Señor Jesucristo es Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras. Ahora, vean esto. Cuando nació el movimiento ecuménico, la Iglesia Católica no era miembro. Y muchos dicen, ¿se dan cuenta? Eso no, la Iglesia Católica no tiene la mano metida en eso. Que la Iglesia Católica pertenezca al Concilio Mundial es otra cosa. Ella se añadió después. ¿Sabían ustedes? Ella vino fue después. Ahora, ¿ustedes saben por qué fue eso? Porque los jesuitas saben hacer las cosas. Ellos primero crean una organización que es plenamente pro-romana, pero no la hacen desde adentro porque sabe que despierta prejuicio. Lo hacen desde a nivel secular y entonces se adhieren los protestantes, se adhieren los católicos y así prenden una estela de humo para que la gente no se dé cuenta. Pero hay un Espíritu Santo que revela todo lo que el enemigo hace en este mundo. Ahora vemos aquí entonces, vimos en esa cita el propósito de este Concilio Mundial de Iglesias. Vean esto. La palabra ecumenismo, cuando nació, también tuvo la connotación de ecu. ¿Tú sabes qué significa ecu? ¿Saben lo que significa ecu? Sencillo. Evangélico Católicos Unidos. Aunque viene de la palabra oikumene, sí, que se usa de varias formas en el Imperio Romano y lo demás, pero después entonces le dieron una connotación plenamente religiosa y significa evangélicos católicos unidos, ecumenismo. Ahora, ¿Daniel tuvo alguna negociación con Darío? ¿Hubo negociación? Simplemente subió y siguió orando, ¿sí o no? Hasta que lo vinieron a buscar. Los tres fieles hebreos, cuando le dijeron, ¿quién te podrá salvar de mí? Mira, cuando ustedes escuchen el son de la bocina, arrodíllense. ¿Qué dijeron ellos? No es necesario que hablemos de qué. Ahora, muchas iglesias, entre ellos muchos bautistas, muchos protestantes, muchos adventistas del séptimo día, han dicho, no, nosotros vamos a las reuniones, pero solamente vamos como oidores. Y hay algunas páginas de internet que tú buscas a ciertas iglesias y ¿saben algo? No están. Pero un momentico, Daniel hizo eso. Daniel se acercó como oidor. Los tres fieles hebreos dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer algo, Nabucodonosor. Déjame pensarlo, yo mañana te doy la respuesta. O déjame estar presente a ver la estatua, a ver si no es tan diabólica como yo pienso. ¿Hubo un acercamiento? ¿Eso de acercamiento es bíblico? Ni Daniel ni los tres fieles hebreos nos los enseñan. Siempre han dicho en las páginas, nosotros estamos simplemente acercándonos, y aunque aparecen ciertos nombres en internet, allí de todas las iglesias están allí. La mayoría de todas las iglesias mundiales, cada día que nacen más, se insertan en el ecumenismo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, las grandes universidades que tienen las instituciones todas protestantes, necesitan el aval del Ministerio de Educación, que lo tiene la Iglesia Católica Romana, para poder tener entrada en las instituciones y dar clases. Y como los protestantes saben que la Iglesia Romana tiene esta capacidad, entonces invitan a todos estos sacerdotes a dar clases en sus organismos. Por eso que los jesuitas entraron, amigos, en los seminarios protestantes, y por eso que la teoría, porque no es una doctrina solamente falsa, una teoría del rapto, vinieron de los jesuitas. Ellos empezaron a entrar en los seminarios evangélicos y dijeron, vamos a borrar de la mente de todos estos muchachos, de toda esta gente protestante, la idea de Lutero, la idea de Calvino, la idea de Juan Hus, la idea de Juan Wycliffe, de que el Papa de Daniel 7, que después lo vamos a estudiar, es el anticristo. Y ellos cuando entraron, hicieron la doctrina dispensacionalista, donde está metida el rapto, y tuvieron totalmente éxito. Fue por el ecumenismo. El ecumenismo hizo esa connotación, hizo ese acercamiento, y ellos lograron entrar. Entonces,
La Biblia por ninguna parte dice que yo tengo que tener conexiones con las tinieblas. Daniel nos los enseñó y nos los enseñó los 3 fieles hebreos. Ecumenismo es evangélicos católicos unidos. Entonces muchas iglesias hoy dicen, saben muchas iglesias protestantes que van a escuchar este tema y dicen, no, mi iglesia no está metida en eso. Mi iglesia no está en el concilio mundial. Es que bueno que no esté, pero pronto cuando coloquen el domingo, ¿te vas a colocar o no te vas a colocar? A menos que tú me digas hoy, desde ahora empiezo a guardar el sábado. Bienvenido a los perseguidos, amigo. Bienvenido al pueblo que va a salir a las montañas por ser perseguido. Pero si tú te sigues aferrando al domingo, aunque tu iglesia no esté en el concilio mundial de iglesia, vas a tener que tomar una decisión. Porque a Daniel le quitaron la libertad religiosa. A Daniel, en Daniel 6, y a los 3 fieles hebreos en el capítulo 3 de Daniel, le quitaron la libertad religiosa. Y Darío dice que no se dio cuenta cuando hizo esa ley. La ley que va a violar la Constitución de los Estados Unidos va a ser una trampa. Va a ser bien maquillada, donde muchos jueces van a decir, ¿qué hicimos? Estamos violando la Constitución, pero ya estamos entrampados. No podemos, ¿qué sucedió con el concilio? ¿Qué pasó con el Congreso? Que muchos votaron una ley que estaba bien maquillada. Es lo que indica Daniel cuando Darío se pone las manos en la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Eso revela lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos y en muchas naciones cuando coloquen esta ley injusta para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, la mayoría de las iglesias entonces, retomo el punto, dicen, no, mi iglesia no pertenece allí. Tienen que tomar una decisión porque aunque no pertenezcan a ese concilio, tarde o temprano vas a pertenecer. Más si tienes grandes instituciones, que necesitas chequera, que necesitas cuentas bancarias, que necesitas seguro social para pagarle a tus empleados en las escuelas cristianas que tienes, sean adventistas, sean bautistas, sea de cualquier orden protestante, tiene que unirte porque no solamente el nuevo orden mundial, sino el ecumenismo en el mundo entero tiene todas las licencias habidas y por haber que a veces los protestantes necesitan y tienen que acudir ¿a quién? Al papado romano. Entonces muchas iglesias dicen, somos espectadores. Ahora voy a decir algo. Los adventistas siempre hemos dicho, no, somos espectadores. Usted busca ciertas páginas y aparecen adventistas allí en el concilio mundial. Pero como las páginas de internet a veces es que buscar muchas cosas. Yo quiero que con mucha atención y los amigos que nos pueden ver si están conectados en este momento o los que se van a conectar después, ponga mucha atención al video que vamos a ver a continuación. Voy a pedirle al amigo director que por favor ponga este video para que podamos entender lo que aparece aquí. Vean con detenimiento, ¿ok? Póngale volumen con detenimiento estos minutos. Es para mí un privilegio introducirles a ustedes, los miembros del concilio, los miembros que los han invitado a ustedes aquí y han coordinado por los pasados 5 años este evento. Gente dedicada de los cuales he aprendido a apreciarles y amarles personalmente en este proceso. También me gustaría tomar este momento para invitar a los miembros del concilio que se pongan de pie, por favor. Sí, por favor, de pie. Este es un paso muy significativo en el camino de la colaboración de los cristianos de todo el mundo para llenar el propósito de Dios de recuperar el mundo que legítimamente es dueño por la creación y por la redención. Y me gustaría tomar el tiempo para introducir personalmente a esta gente, dedicada gente, generosamente, llamándolos por su nombre, para que ustedes sepan de dónde ellos vienen y qué tipo de religión practican. Padre Bender, consejero para las misiones mundiales, gracias, desde Sudáfrica. Reverendo Edgar Roder,
Iglesias Unidas en las Islas Británicas. La señora Redder Holanda de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Reverendo Roger Smith, Federación Mundial Luterana. Señorita Rosa Dowsett, Alianza Evangélica Mundial. Doctora Kathy Rose, Asociación Internacional de Estudios de las Misiones. Pido perdón por no saber decir buenos días en Maori. Kia ora. Thank you, gracias. Reverendo Blair Carson, Unidos para la Evangelización Mundial. Señora Ruth Padilla, la Fe Teológica Latinoamericana. Tenemos también un miembro del Consejo, Reverendo Anderson Andrew, y él viene de la Iglesia de Escocia. Dr. Julie Mae, Sociedad Pentecostal. Señora María Aguado Arece, Iglesia Católica Romana. Reverendo John Cafuanca, Comunión Anglicana. Profesor Pedro Basiliajes, Iglesias Ortodoxas. Profesor Joseph Otubu, Iglesias Africanas Independientes. Tenemos a Bis Anastasia Biseli Abdu, Consejo Mundial de Iglesias. Pastor Andrew Bulletin, Consejo Mundial Metodista. Reverendo Walter Wallace, Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Femi Adelaide, Federación Internacional de Estudiantes Evangélicos. Y para contextualizar, mi nombre es Dr. Ganob Diop, representando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. On behalf of this council, I thank all of you, especially all of those who have worked so hard to make this conference a blessing, recognizing that it has not been easy and that we have not always been able to live up to God's ideal. But we thank God for God's grace, love, and mercy and passion for each one of us. Where we have failed, we apologize. Where we have succeeded, to God be all the glory. Amen. Ok, ninguno de los que estábamos aquí, quizá los amigos que están conectados conmigo, nos imaginábamos que el maestro de ceremonia pertenece o pertenecía al pueblo que fue levantado después de 1798
para decir que esto que estamos estudiando hoy en Daniel 7, o mejor dicho en Daniel 6 y Daniel 3 y después Daniel 7 posteriormente, iba a suceder. Y si él estudió en un mismo seminario adventista donde estudié yo teología, allí en los que queda todavía se enseñó con Daniel y Apocalipsis y con el conflicto de los siglos que eso iba a pasar. No solamente con Daniel 700 años antes de Cristo, sino hace casi 200 años cuando la señora Elena G. de White se le reveló en visión, en el conflicto de los siglos, que eso iba a pasar. Por eso que cada día creo más en lo que dice Daniel y creo más lo que dice el espíritu de profecía. Si tú le tienes desconfianza a la señora White, no sé en qué otro payaso vas a creer tú, porque ella no es ningún payaso. Ella, eso que estamos viendo, lo dijo ella, que iba a ocurrir muchos años antes. Lo dijo con la Biblia y lo dice en sus escritos. Ahora, siempre han dicho, no, nosotros estamos de lejos. Estamos viendo los toros de lejos. Los toros se matan y yo estoy arriba nada más en la, ¿qué? En la palestra. Daniel no estaba en ninguna palestra viendo a nada. Los 3 fieles hebreos no estaban allá arriba viendo desde un avión, viendo, imagínese usted que tuviera Daniel hoy. No, yo no voy a ir, pero yo voy a mandar un dron. Yo no voy a ir al Concilio Mundial de Iglesia, pero mando un dron o mando un representante. Daniel y los 3 fieles hebreos dijeron, si me vas a matar, hazlo de una vez. Cuando a Juan José lo fueron a matar, le pusieron una venda. Y el hombre, cuando le fueron a poner la venda, a Juan José le dijo, no me pongas eso, no me pongas eso. Por favor, quítame eso. Y entonces el hombre agarró una tea encendida en fuego y le iba a agarrar de la parte de atrás. Y el hombre le dijo, no la agarres de allá adelante. Tú vas a matar a un hombre, tú vas a matar a un hombre de Dios. Yo quiero que agarres esta que está aquí. Esta que está aquí está ardiendo más, que tiene más fuego que aquella. Quiero que agarres esta. Porque si yo tuviera miedo, no estuviera aquí. Y le dijo, no me tapes los ojos. Yo quiero que tú me veas a los ojos porque yo sé que tú y yo nos vamos a ver en el juicio. Y le dijo al frente, si me vas a encender aquí de frente a mí. Ese era un hombre de Dios. Si hoy le temes predicar la verdad, en ese momento no sé dónde te vas a meter. Si tienes miedo, hermano, consigas un Rottweiler que lo cuide. Ahora, vemos allí, no, nosotros siempre estamos lejos, pero ahora esta reunión del Concilio Mundial de Iglesia, no solamente ahora la está dirigiendo los distintos representantes de las iglesias, pero ahora el que estaba maestro de ceremonia, un apóstata, hermano. Es que decirlo. Y por ahí escuché un eco entre nosotros, pagados con diezmos nuestros, lamentablemente. ¿Eso es las llaves que vimos esta mañana? ¿Esas son las llaves que se le dio al pueblo de Dios? ¿O cuáles son las llaves que se le dio al pueblo de Dios? Que esto está predicho hace mucho tiempo que iba a pasar. Daniel 6, Daniel 3, Isaías capítulo 13 y Apocalipsis 11 y muchos textos más que explican con la Biblia sola, como la hemos explicado, que eso iba a ocurrir. Ahora estamos viendo a nuestros propios ojos el CMI. Ahora nadie me va a decir a mí, no, nosotros estamos de espectadores. Ahí estamos participando plenamente en la cama con Babilonia. Babilonia hace mucho tiempo ya se acostó con los reyes de la tierra. Ahora los protestantes están en el hotel ya están sobre la cama fornicando con la ramera. Ya están sobre la cama, todos están allí en fornicación con la ramera. Y aquí vemos, hermanos, para que abramos los ojos, que es un remanente. Hay muchos hermanos que sus iglesias pertenecen al Concilio Mundial, incluyendo la iglesia adventista, que saben que esto está mal y siguen allí tratando de justificar lo injustificable. Pero también los bautistas, también los presbiterianos, que saben que sus pastores están allí. Pero ¿saben algo? Dios tiene un pueblo inocente en todas las iglesias, incluyendo nuestra. Que cuando esto se siga desarrollando, ese pueblo que Dios tiene guardado, que no se ha arrodillado, son más de 7,000, le dijo el Señor a Elías. Dios tiene muchos como esos, que no se han arrodillado a Baal y en su momento van a salir. Así como Darío, ¿recuerdan Darío? Daniel, ¿dónde está Daniel? Señor te salvó. Dios tiene muchos que no se han arrodillado a esto. Entonces vemos, hermanos, que estamos en ecumenismo.
El mundo adventista que tanto venimos predicando. Por eso que se quiere callar la voz del tercer ángel, porque estamos en ecumenismo, estamos en apostasía. Por eso que no se quiere que se predique la verdad presente en los tiempos finales. Ahora muchos me preguntan, ay, pero eso se debe decir así como usted lo está diciendo, eso está muy fuerte, eso debiéramos dejárselo a Dios. Porque para todo hay un pero, ¿no? Eso debiéramos dejárselo a Dios. Eso suena muy fuerte, porque ese sermón lo va a escuchar no solamente los protestantes, lo van a escuchar muchos adventistas, se van a desanimar. No, amigo, al contrario, no te desanimes. Busca a Cristo y la verdad y el espíritu de profecía, y no sigas a hombres, no sigas ningún tipo de élite humana, ni mucho menos organizaciones humanas. Sigue a Cristo como los 3 fieles hebreos y como Daniel. Ahora, el mundo adventista, que tiene muchos años predicando de Daniel y Apocalipsis, diciendo, me acuerdo yo en los años 80, los años 90, que esto se decía, la iglesia nunca va a entrar en esto, y resulta que ahora sí entró en esto. Hace mucho tiempo ya pertenece al Concilio Mundial de Iglesia de manera callada, junto con los jesuitas que están allí callados, pero ahora se están abriendo mucho más, y vemos que hasta maestro de ceremonia estamos en el Concilio Mundial de Iglesia. Ahora, muchos me dicen, ¿qué base bíblica tiene usted para entonces denunciar eso así? Le voy a dar 2 textos, uno en el Antiguo Testamento, escucha amigo, y otro en el Nuevo Testamento, para que veas que hay base bíblica para decir sobre esto. Voy con el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Isaías 58:1. Isaías 58:1 me dice que esto que yo estoy haciendo es correcto a la luz de la Biblia. El ecumenismo traerá el nuevo orden mundial, y del nuevo orden mundial vendrá el domingo, y eso traerá la ira de Dios a este mundo. Y que quede grabado aquí con fecha, para que cuando eso suceda, no es que yo soy profeta, no, soy un simple predicador, sino que estamos hablando a la luz de Daniel, a la luz del espíritu de profecía, para que veamos que cuando eso se cumpla, no solamente el fin está cerca, sino el reino de Dios está cerca, y que lo que hemos dicho se cumplió. Que eso quede grabado, ¿ok? Porque cuando este Concilio Mundial de Iglesia traiga el domingo, traiga la persecución del pueblo de Dios, sé que muchos se van a meter en internet, Dios los va a iluminar y van a poder escuchar este humilde sermón. Para ser iluminada mucha gente en las últimas horas de la destrucción de este mundo. Isaías 58:1 me da la autoridad de hacer lo que estoy haciendo en este momento, al hablar de ecumenismo, del nuevo orden mundial, predicho en Daniel, y que el pueblo de Dios no tiene por qué participar en eso. Ya lo vimos en Daniel, que Daniel no negoció, ni mucho menos los 3 fieles hebreos. Dice en 58:1 de Isaías: clama a voz en cuello, que es lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿A voz qué? Que se escuche la voz. ¿Por qué dice voz en cuello? ¿Dónde están las bandas vocales? En el cuello. A voz en cuello, es decir, que se escuche sin miedo. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo. No, vean, ahí no está diciendo a los pueblos paganos ni a los jebuseos. A mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su qué. ¿Tenemos que llamar el pecado por su nombre? ¿Tenemos que decir que estar en ecumenismo es pecado? ¿Tenemos que decir que eso que está predicho hace mucho tiempo en la profecía no se debe hacer? No importa que teólogos modernos, que universidades estén involucradas en esto. Aquí dice: anuncia a mi pueblo su pecado. Hay base bíblica para anunciar lo que está sucediendo, que es pecado. El otro texto que está en Efesios capítulo 5, el otro texto que les prometí, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, para que vean que hay base bíblica para demostrar, para hacer que esta actitud que estoy tomando en este momento como predicador es bíblica, mi amigo. Y no es que quiero justificarme, amigos, sino que esto que está sucediendo ya está predicho. Traerá persecución al pueblo de Dios. Violentará las conciencias en Estados Unidos de América. Se colocarán leyes falsas, leyes dominicales para destruirnos. Y aún todavía nosotros en la cama con Roma. Dice el capítulo 5, versículo de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Veamos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice allí? ¿Es lo que hizo Daniel, sí o no? Es lo que hicieron los 3 fieles hebreos. No participaron en el concilio de sátrapas, gobernadores, en el concilio mundial que vemos en el capítulo 3 de Daniel. No participaron. No es necesario que hablemos contigo sobre el punto. Vean,
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero no solamente no debemos participar, debemos quedarnos callados. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Reprendedlas. Hablarla, decirla, reprender que eso está malo lo que se está haciendo. A voz en cuello, dice Isaías. Y aquí dice que debemos reprenderla. Amigo, entonces, hermano adventista, seguimos siendo adventistas, somos adventistas, pero que debemos rescatar el auténtico adventismo. El adventismo que enseñaba la profecía. El adventismo que decía que Roma nunca cambiará. El adventismo que siempre dijo que es Cristo el Salvador, que no es María, que no es el domingo el día del Señor. Ese auténtico adventismo que quieren apartar y disfrazarlo de ecumenismo, eso no es verdadero adventismo. Muchos dicen, es pecado separarse de la organización. Cuando hay apostasía, no es pecado. Cuando hay apostasía, es que apartarse, porque así le pasó a Lutero, que él pensaba que era pecado separarse de la iglesia madre, pero después se dio cuenta que había apostasía. Cuando hay apostasía, es que separarse de la apostasía. Aquí dice, no participes de las obras de las tinieblas, sino también repréndelas. Así que esa mentira que dice por allí de que no te separes de la organización, sí, la organización que Dios trajo, va a haber un remanente que va a triunfar, eso es cierto, remanente adventista y de todas las iglesias que van a triunfar contra la marca de la bestia. Pero no puedo concebir de que una organización yo puede estar cuando yo soy participante de manera implícita y estoy participante de manera silenciosa. Cómplice silencioso cuando no se dice lo que está ocurriendo. Y aquí dice reprendedla. Así que hay bases bíblicas de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Y si quiere otra base, para terminar este tema, vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía para que vean de que no solamente el Antiguo dice que debemos hablar de voz en cuello, sino aquí reprender las obras de las tinieblas, sino también el Espíritu de Profecía nos dice aquí, en esta lámina que vamos a ver en la pantalla. Está en Mensajes Selectos, tomo 1. Página 230. Mi mensaje para vosotros es: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños. Voy a repetir esta cita para los amigos que están escuchando. Léala conmigo, amigo. Ore al Señor para que vea que este mensaje que le estoy dando no lo inventé yo. Dice aquí que debemos reprender las obras de las tinieblas. Mi mensaje para vosotros es: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. No, ellos están haciendo todo eso, pero Dios se encargará. Es que siempre Dios se va a encargar. Claro que sí, Dios tiene el control. Pero hay unas cosas que tenemos que hacer nosotros que no lo va a poder hacer Dios, porque es un trabajo que divino y humano. Dios va a hacer todo por su pueblo y va a triunfar la iglesia militante hasta el tiempo final. Pero hay algo que nosotros debemos decir y estar de parte de la verdad y de la justicia si se desplomen los cielos. Y aquí dice plenamente: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Eso es que usted está silencioso y no dice nada, usted es un cómplice silencioso, porque aquí dice sin protestar. Desenmascarad los atrevidos, ¿qué? Debemos desenmascarar los atrevidos engaños. Es lo mismo que dice Pablo en Efesios 5. No sea partícipe de las obras de las tinieblas, sino reprenderla. Vean, lo mismo que está aquí lo dice ella con otras palabras, pero son sinónimos los textos. Aquí dice reprenderla y aquí dice desenmascarar. Más claro imposible, hermanos. Hay un ecumenismo trabajando desde hace muchos siglos atrás en lo silencioso. Es la iglesia más grande, la confederación religiosa más grande. Están todos los cristianos protestantes allí. Eso traerá persecución. Eso traerá leyes dominicales. Eso traerá la ira de Dios según Isaías 13. Y por eso que Daniel, los dos capítulos que hemos estudiado, el capítulo 3 y el capítulo 6, no son un cuento, no son una simple historia. Cuando se una, en el capítulo 2 lo vimos, el hierro con el barro, que es la iglesia y el Estado, el capítulo 3 y el capítulo 6 de Daniel revelan que esto va a ocurrir. Si usted le cree a Dios,
obedezca sus mandamientos, obedezca el sábado sagrado, no obedezca concilios mundial de iglesias. Si su pastor anda en estos pasos, apártese de ahí. Y si su pastor está junto con usted en no estar en estas cosas, dígale a su iglesia que se separe de ahí. Pero eso sí, tome una decisión por el sábado, porque si usted sigue guardando el domingo, aunque no pertenezca al CMI, como lo vimos en el video, vas a tener que tomar una decisión. Este mundo se va a dividir en dos, pronto, inminentemente. En los que obedecen a Dios y los que obedecen al papado. En los que obedecen a Dios o los que obedecen el concilio mundial de iglesia. Este mensaje es para mis amigos que puedan escuchar, hermanos protestantes, hermanos cristianos. Investiga sobre este tema, porque eso que está ocurriendo es abominación, y especialmente los adventistas que tenemos esta gran verdad y estamos oscureciéndola. Y aunque sonará muy extraño este tema que hemos escuchado, denunciando el ecumenismo que es satánico, el nuevo orden mundial que ya está escrito, le digo a mis hermanos adventistas, es abominación. Nosotros tenemos, antes que ocurra toda esta cosa, mucha luz. Siglos tenemos de luz con esto. No solamente con Daniel, sino con el espíritu de profecía, para caer en una abominación como esta, donde muchos dirigentes nuestros entonces están en ecumenismo. Ya lo vimos, no solamente las páginas, muchas páginas están del CMI, sino también en este video contemporáneo de la unión de todas las iglesias. Pero a mí me alegra que esto pase, porque el fin está cerca y vendrá el reino de Dios. Me alegra porque el trigo y la cizaña se están separando. Me alegra porque el Señor tiene un pueblo remanente que quedará pequeño, que no se unirá al concilio mundial. Y así, entre muchos judíos, habían miles allí, pero solamente 3. Dios fue glorificado con 3. Que habían muchos judíos, a Dios no le interesa la cantidad. El pueblo de Dios siempre ha sido una manada pequeña. El pueblo de Dios es pequeño y va a triunfar. Es un remanente que no va a estar a favor de estas cosas. Que le llamen disidente, a Jesús le llamaron Belcebú. Que le llamen hereje, a Cristo le llamaron también Belcebú, que sus milagros los hacía por el diablo. Y Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué quedará con el árbol qué? Seco. No le tenga temor que te llamen divisionista, que te llamen herejes, que no te dejen entrar a una iglesia. Usted sigue siendo adventista del séptimo día. Usted sigue siendo adventista porque lo que te hace adventista es el mensaje que se nos dio. No una organización que parte de ella está en apostasía. Y cuando hay apostasía, ya todo, como lo estudiamos esta mañana, empieza a entrar en problemas con Dios. Es traición. Esto que acabamos de ver en este video es hay traición a Dios. Traición a la verdad, traición a la profecía, traición al Espíritu de Dios, que reveló con los oráculos que tenemos las verdades proféticas que ya han sido reveladas. Hermanos que nos escuchan, eso nos indica que el fin está cerca, que no queda mucho tiempo. Si el pueblo remanente está entrando ya en esto, es porque va a quedar un residuo que va a luchar contra la bestia y su imagen. Y como con esos 3 hebreos, mira, esos 3 hebreos desafiaron al mundo. Desafiaron a Nabucodonosor, a sátrapas, a capitanes, gobernadores, a gente de dinero había allí, jueces. Y aunque los demás judíos hablaron más de él porque también se arrodillaron, esos 3 hombres desafiaron al mundo. Nosotros que queremos permanecer firmes, desafiamos al mundo también. Que muchos adventistas se quieran arrastrar, que lo hagan. En la época de Daniel lo hicieron. Que muchos protestantes se van a rajar, se van a entregar al poder más grande que tiene Satanás en este mundo, que es el poder romano, que lo hagan. Pero Dios siempre va a tener 3 fieles hebreos que guardarán los mandamientos de Dios. Que Dios te pueda bendecir. Que si en ese momento nos toca vivirlo, que pudiera ser, las posibilidades son altas, te permanezca firme, como los 3 fieles hebreos, no siguiendo leyes del concilio mundial, ni el ecumenismo, sino los mandamientos de Éxodo capítulo 20 del 1 al 17, los mandamientos de Dios. 0 ecumenismo, 0 el nuevo orden mundial, es el reino de Dios. Me llamó la atención que prácticamente el amigo que aparece como maestro de ceremonia, que dijo que era adventista, dijo: estamos aquí reunidos porque queremos recuperar al mundo. ¿Quién dijo que con un concilio mundial de iglesias se iba a recuperar el mundo?
El mundo va de mal en peor, nadie se va a recuperar. No hay sueños ni americanos ni europeos. El fin es inminente. Cristo vendrá. Este mundo no va a sobrevivir nadie, sino solamente el pueblo de Dios. Nada va a cambiar. Pablo le dijo a Timoteo: prepárate, porque todo irá de mal en peor. La estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, dice que viene en degradación. Nada va a cambiar en este mundo. Y ahora este hombre diciendo allí, supuestamente adventista: estamos reuniendo para recuperar el mundo. ¿Cuál recuperar el mundo? Termina de predicar el mensaje de los 3 ángeles, el 4º ángel, porque este mundo va a perecer. Viene un mundo mejor, viene el reino de Dios, y no es a través de concilios mundiales ni ecumenismo. Hermanos, es un engaño que la profecía dice, en Apocalipsis 13, que iba a surgir en los tiempos finales. Que Dios le pueda bendecir al cerrar este tema, esta transmisión, y que ricamente podamos seguir estudiando Daniel y Apocalipsis para los días finales. Dios les bendiga a todos, a los que están de lejos y a los que están aquí cerca.